tocaba usted llamarme a las 6:30. Ay, mire, ¿Que me tocaba a mí a las 6:30? hoy usted me hubiera llamado a mí a hacerme una pregunta a las 6:30. Ah, Como no. ya me faltaba. Ay, no. Bueno, amados hermanos, ahorita procedo a compartirles mi pantalla. Entonces espero que se vean. Si me dan permiso los hermanos administradores. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, entramos pues. En el nombre de Jesús, espero que sea comprensible a nuestro corazón porque todos aprendemos cuando enseñamos, ¿verdad? El tema de hoy les voy a compartir es enemigos de la cama. Y comenzamos. Cada vez que nosotros hablamos de un enemigo, se nos vienen a la mente muchas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de un enemigo o declararlo como tal es saber si realmente es nuestro enemigo. Hay un texto que les voy a colocar acá en la siguiente. Estos son los textos bases por si los quieren guardar, los textos que van a ministrar lo que son los enemigos de la cama. Bueno, lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es identificar quién es enemigo y quién es el enemigo. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros, pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Lo primero es entender quiénes son nuestros enemigos. En la imagen que les coloqué es algo ilustrativo, porque eso es lo que generalmente nosotros miramos. Miramos seres humanos. Eso es lo que se ve a diario y por lo regular, cuando se trata de adversarios, pues la mirada no es amigable, no son amables, no son como lo que uno calificaría como un enemigo, ¿verdad? No son así. Hace tiempo yo no tenía ninguna facilidad para identificar esto. Entonces yo no me daba cuenta cuando alguien estaba en guerra conmigo, no me daba cuenta. Pero en alguien me refiero a que era espiritual. Cualquier enemigo que se levante no es un enemigo físico como tal, sino es un enemigo espiritual. Por eso es el versículo que nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que vemos en la imagen es sangre y carne, pero efectivamente no son ellos, así como oró nuestro pastor, ¿verdad? Que dijo que nuestros pensamientos sean sujetos a la mente de Cristo, porque no queremos hablar nosotros. No queremos que nuestra humanidad salga a relucir, ni que sea nuestra humanidad la que los ministre, porque no es eso lo que transforma a un hijo de Dios, sino es la palabra del Espíritu Santo, la que da vida, la que, la que de verdad, la que nos sopló, la que nos levantó, es eso. No es una palabra humana. Y de igual manera, tampoco es un humano el que ataca en sí, sino algo espiritual. Vamos a la siguiente. Les voy a leer en el libro de Esther 5:9. Salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Me llama la atención que este hombre iba feliz, este hombre andaba investido de poder, este hombre andaba, me imagino, con los mejores vestidos, tenía un cargo alto en una institución gubernamental, iba alegre y con el corazón contento. ¿Cómo es eso que en un momento, de un momento a otro cambia? Cuando ve que Mardoqueo no se humilla delante de él, que Mardoqueo no lo reconoce como él quería ser reconocido, como él quería ser alabado, como él quería ser exaltado. Acá les puse una nota, a veces las miradas de odio son evidentes, pero debemos entender que esa mirada no es precisamente de la persona que vemos, sino del espíritu que se mueve en esa persona. En este caso, Amán
El espíritu que lo movía quería que Mardoqueo se humillara delante de él. Entonces, ¿quién era el que quería esa humillación delante de él? Un espíritu que reconocía, porque los espíritus reconocen lo que cada persona lleva. Ese espíritu reconocía lo que se movía en Mardoqueo, las enseñanzas, lo bueno, lo que venía del Señor, porque él era un israelita. Entonces el espíritu que lo reconocía, pues quería humillarlo. O sea, no bastaba con que estuviera en ese lugar, con que fueran tratados como los trataban, sino que aparte quería que se humillara delante de él. El siguiente es Marta. En esta imagen está tan cerca del relato bíblico. Dice, respondiendo el Señor, esto fue lo que el Señor le respondió a Marta cuando ella le reclamó. ¿Cómo es eso que Marta no le reclamó a María directamente, sino que le reclamó al Señor? Porque esto es lo que yo siento, que Marta muchas veces había tenido la misma discusión con María en otras situaciones y quería que cuando ella le dijo al Señor que la reprendiera, ella lo que quería era que el Señor confirmara lo que ella tenía tiempo diciéndole a María. Quería que la reprendiera y de esta manera darle la razón en lo que ella creía que era correcto. Es decir, que le confirmara a María que era más importante servir que tener intimidad con el Señor, cosa que no fue avalada por el Señor. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Por segunda vez, el enemigo acá no es Marta en sí, sino es un espíritu que quería estorbar la comunión y la intimidad que María estaba teniendo con Jesús. Ahora vamos a la siguiente, enemigos de la cama, porque ese es el tema que nos ocupa hoy. Si ya tenemos el discernimiento de reconocer un enemigo, va a ser mucho más sencillo para nosotros saber contra quién es la batalla o contra qué. Entonces, vamos a ver, ¿contra qué nos vamos a enfrentar o qué enemigos se enfrentan en la cama? El lecho sin mancilla, así debería ser un lecho. Pero si un lecho es deshonrado, entonces se vuelve un enemigo de la cama. La cama es para reposo, para intimidad, para descanso, para renovación. También puede ser para el inicio de una familia. Y siendo que Satanás odia a las familias, es importante que sepamos que quiere destruirla a toda costa. Y las heridas en los matrimonios se dan de muchas maneras y una de ellas es atacando el lecho matrimonial. Tengo por acá en Hebreos 13:4 que dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Hebreos 13:4. Por el momento vamos a empezar acá. Luego veremos lo que es la pereza y lo que es la estatura espiritual, que son otros dos enemigos. Pasamos a la siguiente. La fornicación viene de la palabra G4205 y que se dice pornos. Así es que no creo que sea un misterio para cada uno a qué se refiere. Entonces solo se los resumo, venderse, prostituirse. También hay un diccionario que se llama Taller y ahí dice que es un hombre que prostituye su cuerpo a la lujuria o es uno que se entrega a las relaciones sexuales ilícitas. Las únicas relaciones que están permitidas son las que están bajo la bendición de Dios, bajo su cobertura, que es en un matrimonio. Fuera de eso, todas son ilícitas, ya sea por lascivia, por solo ver y codiciar, ya sea por palabra, ya sea por texto, porque ahora ya no solo es esa, ya no se limita solo a eso, sino que también por texto. Y en el griego, divorcio significa repudio, carta de divorcio, y en ese orden. Cuando se habla de un matrimonio ya no son dos, sino una sola carne. Así que al decir hombre, puede ser el hombre o puede ser la mujer. En un matrimonio ya son uno. Entonces la llamada de atención que el Señor hace es a ambos. Vamos a ver. Seguimos. El menosprecio
es uno de los enemigos del hecho, para que el hecho no sea mancillado. Porque al menospreciar a la pareja se lleva a buscar algo que se estima como mejor, pero lleva a la muerte. En la Biblia de las Américas, perdonen hermanos, se me olvidó poner la cita bíblica. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y a Sara que tiene 90 años concebirá. Esto fue cuando nuestro Señor le prometió a él que le iba a dar un hijo. Pero yo siempre me había enfocado en que Sara se había reído, pero Abraham también se rió. Solo que en Abraham había un gozo por el hecho de la promesa. Aún así, siempre pensó en sí mismo y en Sara como personas incapaces de dar a luz. Si lo vemos en el original, lo que dice es reír abiertamente. Puede ser reír de alegría o puede ser reír de desprecio, pero es reír o burlarse o jugar. Vamos con la siguiente. El menosprecio es una actitud negativa frente a una cosa o persona, consciente en concederles menor valor o importancia del que merecen. Cuando una persona siente menosprecio, considera a la otra como que no tuviera el valor que realmente tiene. Y dice también cuando a Sara le prometieron que le darían un hijo, se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo mi señor ya viejo. De la misma manera que con Abraham, Sara se rió. ¿Por qué? Porque no consideró al Dios que todo lo puede como el único proveedor de esa promesa, como una garantía de esa promesa, sino que se vieron a sí mismos, ambos se vieron a sí mismos. Solo que Sara se enfocó más en Abraham que en sí misma. Vamos a la siguiente. Aquí estamos hablando en 2 de Samuel 6:16. Este es otro menosprecio hacia la pareja. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey saltando y danzando delante del Señor y despreció en su corazón. Aquí les puse el original, es desestimar, despreciar, desdeñar. Cuando la pareja se vuelve despreciable ante los ojos de su cónyuge, entonces el cónyuge empieza, quizás cuando empieza de manera inconsciente a creer que va a encontrar a alguien mejor, a creer de manera inconsciente que se merece otro tipo de trato. Y entonces de esa manera va devaluando a su pareja. Hasta en el hecho la empieza a devaluar. Hay mejores, hay otras opciones y puedo buscarlas. Eso es lo que se empieza a habilitar en el corazón de la persona que empieza a menospreciar. El menosprecio de Mical a su esposo David dio como resultado esterilidad. La esterilidad física, pero también espiritual, porque Mical nunca tuvo comunión con Dios a pesar de tener una gran necesidad. Si el Señor le dice a una mujer, o en ese momento la mujer se da cuenta que fue un castigo por algo que hizo, lógicamente lo primero que haría sería orar y empezar a rogar, a pedir perdón. En ningún momento Mical se arrepiente ni pide ese perdón. Completamente ella no tenía ninguna estima, ningún respeto por la cabeza en su matrimonio, que era en ese caso David. Vamos a la siguiente. En el libro de Oseas 4:2 dice, solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio se suceden. Siguiente, Oseas 4:11. La prostitución y el vino y las bebidas fuertes quitan el buen juicio. Fornicación, en Oseas 4:11, fornicación, esta es otra versión. Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. En el original está la palabra H3824, el corazón. También se usa en sentido figurado, que se podría tomar también como ampliamente los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Cuando una persona ya llega a cometer la fornicación, quita de su corazón a su cónyuge, le quita
su cariño, le quita los sentimientos, ya no los pone ahí, sino que su corazón empieza a divagar y a derramar o a poner su corazón en algo más. Donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. La persona, su corazón, primeramente lo debería tener en Cristo, pero por ende, también tendría que tenerlo en su pareja, principalmente. Sus emociones, sus sentimientos, su intelecto para mutua edificación. Viene la siguiente que está en Oseas 4:12. Mi pueblo a su madero pregunta y a su palo le responde. ¿Por qué? Espíritu de fornicación lo engañó. El espíritu de fornicación puede engañar de muchas maneras a una persona, haciéndole creer que todo va a estar mejor, como cuando Luzbel, el Señor lo adornó, el Señor lo subió, el Señor lo tenía en una alta posición y subió a su corazón el creer que podía tener algo mejor, sin saber que al tratar de alcanzar la mano y al tratar de tener eso que él consideraba como mejor y que él se consideraba capaz y merecedor de tenerlo, ahí en ese momento fue cuando fue despeñado, cuando se encontró esa iniquidad en su corazón. En el hombre funciona así también. Y cuando les digo hombre, recuérdense que es hombre y mujer. Cuando la mujer empieza a pensar, no me funciona, no hace lo que se supone que debería de hacer, no me bendice como me debería de bendecir, no me da lo que me debería dar y empieza a considerar que merece más, como lo que mucho promueven ahora en redes sociales. Mereces más, mereces esto, mereces lo otro, no tienes que humillarte, no tienes que dejar que se te haga esto ni lo otro, cuando el Señor Jesucristo lo que nos ha enseñado es que nosotros tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que estar con mansedumbre, tenemos que recibir del otro también corrección porque somos de mutua edificación y para una edificación no es solo con no se construye solamente con algo suave, se construye con cosas fuertes también. Se utiliza el martillo, se utiliza el clavo, hay cosas que realmente van a doler para ver de irlas cambiando para mejor. La mutua edificación es necesaria para cada uno de nosotros como esposos que somos. La mujer no debe menospreciar a su esposo porque entonces está en peligro de quitar su corazón y sus emociones, su intelecto, como leímos anteriormente, de su esposo. Y ahí es donde puede darle entrada al espíritu de fornicación. No podrán, en Oseas 5:4 dice, no pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Si le dan cabida a ese espíritu, sus pensamientos ya jamás van a pensar en volver al Señor, porque dice, no pondrán sus pensamientos en eso. ¿En qué los van a poner? En la nueva persona o conquista. Y ahora ni siquiera es necesario de que salgan de su casa y la busquen. Algunos la buscan desde su casa, desde el primer momento en que su corazón se empieza a desviar hacia otra persona, ya es dejar entrar a ese espíritu. Me gusta esta palabra, hermanos, porque esto es lo contrario, es lo que se debería de hacer para que ese enemigo que se acerca al hecho no entre. ¿Y cómo se hace eso? Reconociendo la bendición que tienen al lado, la bendición de pareja, la bendición de persona que tienen, lo que Dios les preparó, porque acuérdense que cada uno de los que tenemos esposo, Dios lo preparó para nosotros. Cada mujer que tiene su esposo, Dios lo preparó para ella. Y cada hombre que tiene una mujer es porque Dios la preparó. Dios la tenía ya en su corazón para dársela. En Isaías 8:3 dice, entonces, esto lo habla Isaías porque el Señor le habló de que iba a tener un hijo, perdóneme si me equivoco, un hijo o una hija por señal, que iba a ser una señal para Israel, similar a lo de Oseas. Entonces, después de eso dice Isaías, entonces me acerqué, entiéndase que se llegó a ella, me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hashbaz. Luego el Señor le da el significado y le dice que es la señal que iba a darle a Israel por medio de ese hijo. Pero me llama la atención que él la reconoce, que él no dice mi mujer, no dice cualquier cosa, él dice
me acerqué a la profetisa. Él la reconoce como alguien que bendice, como alguien que tiene comunión con Dios, como alguien que tiene sensibilidad espiritual. La mira y acuérdense quién está hablando, un profeta, pero que no se exaltó más allá. Yo soy el profeta y ella es mi mujer. No, él reconocía los dones que se movían en ella, dones que seguramente le habían sido de bendición a él, porque cuando alguien está casado, se sabe que en qué lo bendice su pareja. Hermana ¿Me iba a Karina, hablar? a Ya me mí pasé. sí, bastante. Oh, lo siento. Mil disculpas, no estaba No, pendiente de la hora. estuvo muy bonito. Gracias, hermana Karina. Que Dios le bendiga. Amén, Bueno, hermano, bendiciones. vamos a entrarle al tema. Solo déjeme compartir la presentación y le vamos a entrar al tema. Vamos a hablar. Solo déjeme ponerme donde comienza. Ok, es aquí abajito. Ok, vamos a hablar un poquito sobre este tema que yo creo que necesitamos comprender para poder, a la hora de ministrar a alguien o a la hora de necesitar ser ministrados. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que entender. Fíjese bien, pues. Vamos a hablar un poquito de esto y mire cómo lo voy llevando hacia un punto que me interesa y que es necesario no solamente poder identificarlo cuando uno ministra a alguien, sino que también saber si en nosotros no está. Ahora mire pues, ¿dónde aparece por primera vez esta palabra errante? Nosotros nos vamos a Génesis 4:11. Dios le está hablando a Caín y le dice, ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Ok, vagabundo y errante. Lo primero que quiero hacer yo es una diferencia entre qué es vagabundo, ok, y errante, porque parecieran sinónimos y aunque están relacionados, hay una diferencia entre ambas palabras. Vagabundo es alguien que anda errante, ajá, pero carece de domicilio fijo y de medio regular de vida, ¿ok? Mientras que el errante es uno que anda de una parte a otra sin tener asiento, pero, o sea, sin tener dónde reposar. Pero fíjese bien, el errante puede tener domicilio fijo y puede tener un medio regular de vida, ¿ok? Entonces, el vagabundo, pudiésemos decir que son aquellos que nosotros le decimos charas, ¿ok? Esos son los vagabundos, los que en los Estados Unidos les dicen homeless, sin hogar. En inglés, vagabundo se dice homeless. Eso quiere decir que no tiene hogar. Entonces, un vagabundo no tiene un domicilio fijo y no tiene un medio regular de vida. El errante anda de una parte a otra sin tener dónde asentarse. Ahora, yo quisiera llevarlo y aún con los significados de estas palabras a algo. Cuando yo hablo de un errante, no quiere decir que no tenga casa. El errante tiene casa. No quiere decir que el errante no trabaje. El errante trabaja. Lo que no tiene el errante es donde asentarse, a pesar de que tiene casa, a pesar de que viaja a su trabajo todos los días y se sienta en su trabajo. Es lo que no tiene es un lugar donde reposar, a pesar de que tiene casa y tiene cómo ganarse la vida. El errante no reposa.
El vagabundo está peor, porque el vagabundo está peor, pero el errante puede ser errante y no darse cuenta que es errante, porque tiene casa y tiene trabajo, pero está errante. Ahora, avancemos en esto. Mire esto. Esta palabra, poriomanía, esto es un término psiquiátrico que se usa en psicología y en psiquiatría, es una enfermedad. Dice, es una extraña manía en la cual la persona que la padece siente una inclinación irresistible a estar errante. Ok, si yo lo miro desde el punto de vista de lo que dicen los psicólogos, ok, poirómano es aquel que le pican los pies cuando está en la casa. Eh, Antes las abuelitas tenían muchos dichos, yo me aprendí muchos. Y cuando uno decía, la puede ir a jugar fútbol, es que a vos te pican los pies por salir de la casa, así le decían a uno. ¿Ok? Entonces, hay gente que le pican los pies por no estar dentro de su casa. Ok, es un errante. Tiene casa, pero no disfruta de la casa. Tiene casa, pero prefiere irse a jugar con los cuates. Tiene casa, pero prefiere irse a comer con los cuates. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay cristianos que les pican los pies. No tienen dónde, no, a pesar de que tienen hogar, a pesar de que tienen trabajo, ellos viven errantes. Su alma está errante. Tienen poriomanía. Hay cristianos que están de iglesia en iglesia. Son cristianos errantes. No tienen dónde encontrar reposo ni paz. Están de iglesia en iglesia. Ahora mire, pues, le voy a demostrar que esto es una condición del alma, dejando por un lado el aspecto de la enfermedad en sí. Fíjese bien. Ahora vayamos nuevamente y centrémonos en esta característica de Caín. Él era errante. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Santiago 5:20. Vamos a la condición de errante y estamos hablando ya dijimos que el errante tiene casa, tiene trabajo, pero su alma está errante. ¿Dónde dice que el alma está errante? Mire, Santiago 5:20. Sepa este tal que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esa palabra error, yo le puse ahí el diccionario Vine, se dice plané y es la 4106, que literalmente quiere decir ir errante. Quiere decir un extravío, que se extravió. Debido a este extravío, son llevados a errar. Van aquí y van allá. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que la palabra pecado significa errar en el blanco, ¿ok? Eso quiere decir que hay cristianos que están cometiendo un error, son errantes y están errando en el blanco, están equivocándose y van de aquí para allá. ¿Qué tienen que hacer ese tipo de cristianos? Convertirse. Pero antes de hablar de esto, mire cómo lo traduce esta versión que es un Nuevo Testamento de la Biblia al día. Mire pues, hermanos,
Si alguien un día se aparta del Señor y ustedes lo ayudan a recapacitar, habrán librado de la muerte a un alma errante y habrán conseguido el perdón de sus pecados. Eso quiere decir que todos aquellos hermanos, ¿ok?, que se alejaron de la iglesia, que pecaron, ¿ya?, se convirtieron, que ya no se congregaron, que se echaron los tragos y todos aquellos que nosotros le decimos hermanos caídos, en realidad son almas errantes. ¿Ok? Entonces, cuando uno ministra, a alguien y este alguien se arrepiente, se vuelve, deja de ser errante. Ahora bien, hay hermanos que no se han ido de la iglesia, pero que tienen pecados. A pesar de que están en la iglesia, a pesar de que tienen casa, a pesar de que tienen trabajo, su alma está errante. Ok, ahí es donde nosotros tenemos que recapacitar, porque cuando nosotros cometemos algún pecado, nuestra alma se convierte en un alma errante. Y ahí la cosa se pone cardíaca. Pero sigamos viendo a los errantes. Fíjese bien, mire pues, ahora yo quiero que usted me ayude. No sé si estás allí, Jonathan, para que abramos un momentito el micrófono. A ver si no está trabajando. Enseguida. Gracias. Pues miren pues, ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Ok, alguien que levante la mano, le damos el tiempo y me diga, ¿qué es lo primero que mira en este versículo? ¿Qué es lo primero que mira usted en este versículo? A ver, hermana. Hermana Celeste. Buenas noches, hermanos. Lo primero que miro es que abre su boca. Es lo primero que mira, pero está abriendo la boca a la tierra. Vamos a ver, alguien más. ¿Qué más le llama la atención? Lo primerito que mira. Que no va a tener fuerzas para cultivar la tierra. Ok. O sea, va a trabajar, pero no va a tener fuerzas. Eso está interesante. Hermana Karina. Lo primero que yo veo es que se ganó maldición. Exacto. Y ahí quiero comenzar. Fíjese bien. ¿Qué es lo primero? Que ser errante es una maldición. La gente que es errante tiene una maldición. Ok. Entonces empecemos a dimensionar qué es lo que le pasa a alguien que es errante. Atrae una maldición. Fíjese bien. Ahora, yo le voy a poner lo segundo que me llamó a mí la atención. ¿Por qué acarrió para sí maldición? Porque derramó sangre. Cuando alguien derrama sangre, atrae maldición sobre él. Y si bien, como decía hermana Ana, no tiene fuerzas, a pesar de que trabaja, no tiene fuerzas, es parte de la maldición, ¿ok? Parte de la maldición de aquel que derrama sangre es que se convierte en errante. Ok. Ahora bien, ¿cómo se llama a alguien que derrama sangre en la Biblia? Homicida. Es un homicida. Ahora, ya teniendo este concepto,
¿ok? Ya teniendo el concepto de que es errante, de que alguien puede no vivir en la calle de un lado para otro, tener casa, tener trabajo, asistir a una iglesia, pero puede ser que esté errante. ¿Por qué? Porque pecó. O puede ser que esté errante porque su alma está errante, porque es homicida, derramó sangre. Va. Ahora fíjese bien, sigamos un poquito. Fíjese bien, ¿qué le pasa a alguien que derrama sangre? Números 35:19. Es errante, de acuerdo. Pero mire, el vengador de la sangre, él mismo matará al homicida. En el momento en que lo encuentre, lo matará. Esto lo sabía Caín porque él le dijo a Dios, el que me encuentre me va a matar. Y entonces Dios le puso una señal para que no lo matara. Pero como gracias a Dios nosotros no somos Caín, ¿ok? El problema es que cuando alguien se vuelve homicida, se levanta una potestad en contra de él. Se levanta una potestad que es el vengador de la sangre. Este concepto vengador de la sangre es una palabra que se dice Gaal, que tanto puede ser vengador como puede ser redentor. ¿Ok? Es el pariente más cercano. ¿Quién venga la sangre? El pariente más cercano. Pero en el contexto espiritual, cuando alguien mata a alguien, se convierte en homicida. Cuando alguien derrama sangre, se convierte en errante y lo persigue el vengador de la sangre. Es una potestad. Ok, muy bien. Pero sigamos. Ahora mire este texto. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ok. Entonces, veamos qué es aborrecer. El apóstol enseñaba hoy que para poder entender la Biblia tenemos que tener en cuenta la revelación y el lenguaje. Tenemos que saber de qué nos están hablando. Aborrece, esta es una Biblia textual. Esa palabra en el hebreo se dice así, miseo, 3404. De ahí viene la palabra misógeno, uno que odia, que aborrece. ¿Ok? Miseo quiere decir, fíjese bien, aborrecido, odiado, detestar. Mire qué quiere decir miseo. Perseguir. Por extensión, mire qué quiere decir aborrecer. Amar menos. O sea, todo aquel que aborrece, todo aquel que odia, todo aquel que detesta, todo aquel que persigue, todo aquel que ama menos, es homicida. Ahora bien, esa palabra aborrecer nosotros la entendemos porque la hemos ido aprendiendo en el contexto de lo que nosotros hemos vivido, hemos ido creciendo. Pero ¿qué quiso decir aquí el traductor? Mire esto. ¿Qué es aborrecer? Si usted lo busca en el diccionario, que en realidad más nos debe ayudar porque es el que más sabe, el de la Real Academia Española, aborrecer es tener aversión a algo. Ahora, ¿qué es aversión? Aversión quiere decir rechazo, repugnancia frente a alguien o algo. Ah, entonces, ahora yo le voy a agregar unas palabras a este versículo. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Pero todo aquel que aborrece a su hermano atrae maldición. Todo aquel que aborrece a su hermano se convierte. ¿Cuál es la maldición? No tener fuerzas, ser vagabundo, ser errante, y que el vengador de la sangre lo persiga. Pero ya vimos a Caín, que mató literalmente a su hermano. Pero ya vimos que en el Nuevo Testamento lo que nos piden es mucho mayor. Entonces, si nosotros aborrecemos, fíjese bien cómo se lo voy a poner ahora, todo el que aborrece, todo el que odia, todo el que persigue, todo el que ama menos, y ahí me faltaría decir, todo el que rechaza, porque eso era una de las acepciones, esta de acá, una de aversión, ¿ok? Rechazar. Ahí me faltó ponerlo. Entonces, todo el que aborrece, quiere decir todo el que tiene aversión, todo el que rechaza, todo el que odia, todo el que persigue, todo el que ama menos a su hermano, es homicida. Y como es homicida, atrae una maldición sobre su vida. Se convierte en vagabundo, se convierte en errante, que son los que estamos viendo ahorita, a pesar de que tenga casa, a pesar de que tenga trabajo, su alma está errante y la empieza a perseguir el vengador de la sangre. Ja, pues la cosa ahí se pone poquito seria. Porque aborrecer puede decir usted, ay, yo no aborrezco a nadie, pero si se sienta ahí, está en la iglesia, ay, yo mejor me siento en otro lado. Oh, oh, oh. Como dice el apóstol, a mí me ha tocado ver muertos acarrear basura y desnudos con las manos entre las bolsas. Ok. ¿Y qué me dice? El que ama menos es homicida. Y entonces no será que hay muchos errantes, que hay muchos que van de trabajo en trabajo, que los despiden de un lado, duran 6, 8 meses, o a ellos ya no les gusta, hacen mal su trabajo y los sacan, o cierran la empresa, se van a otro trabajo, no tienen estabilidad laboral, están errantes en su trabajo. ¿No será que aborrece a algún hermano? ¿No será que odia? ¿No será que ama menos? ¿No será que rechaza? Y por eso, tal vez no se queda sin trabajo, pero su alma es errante. No haya sosiego en ningún lado. Le pican los pies por irse de la casa. ¿No será que el vengador de la sangre lo está persiguiendo? Y es por eso que se enferma ahora de esto y después de lo otro y después de lo otro. Dios no ha permitido que se muera, pero es el vengador de la sangre, esa potestad, el que lo está persiguiendo. ¿Por qué? Porque se convirtió en homicida sin saberlo. Y ya llegó el que le hizo daño a pedirle perdón, el hermano, mira, perdóname lo que hice. Y lo sigue odiando, y no lo perdona, y lo rechaza. Sigamos otro poquito, sigamos hablando de los errantes. Ahora vemos, hay una solución. Fíjese pues, Números 35:6, Biblia textual. Las ciudades que daréis a los levitas serán las 6 ciudades de refugio. Las que daréis para que el homicida huya a ellas. Además de ellas les daréis 42 ciudades. Entonces Dios levantó 6 ciudades de refugio. Esta es la gente que ministra. Cada una de ellas tiene
ciertas características. Cada una de ellas tiene ciertas características. Ok, no las vamos a ver. Lo que le quiero decir es que en la administración, en el buscar refugio, administrarse con una ciudad de refugio, no con un chismoso. ¿Ok? Entonces, allí termina la maldición, administrarse. Ok. Pero avancemos un poquito más. Mire, pues. Lamentaciones 3:19. Acuérdate de mi pobreza y de mi vida errante. Es ajenjo y es hiel. Ah, entonces el errante, ajenjo, es amargura y la hiel también está relacionada con eso. Entonces, el errante es amargado, pero ¿sabe qué? No se da cuenta que es amargado, no se da cuenta que es errante. Se lo voy a poner, fíjese bien, mire qué interesante esto. Deuteronomio 26:5. Y responderás delante del Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿De quién está hablando este pasaje cuando habla del arameo errante? Está hablando de Jacob, que bajó con los pocos, eran 70, a Egipto. Entonces, Deuteronomio 26:5 dice que Jacob era errante. Ahora fíjese bien. Entonces Jacob respondió a Faraón cuando Faraón le preguntó cuántos años tenía. Los años de mi peregrinación. Ahora, esa palabra, que en inglés es peregrino, no es un errante. El peregrino tiene casa, el peregrino quiere decir habitación, casa donde vivir, eso es lo que quiere decir. Ahí Jacob está diciendo los años que he vivido en este cuerpo, eso es lo que está diciendo. Entonces, pero él en el concepto no se consideraba errante, pero en Deuteronomio 26:5 Dios le dice a Jacob que es errante, pero él no se consideraba errante, se consideraba peregrino. No es lo mismo, el peregrino no es errante. Ahora mire lo que dice, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos. ¿Qué está diciendo Jacob? Me fue mal, me fue muy mal. Jacob está amargado y se amargó cuando nosotros vemos en la historia, a fin de cuentas, cuando le dieron la noticia que él interpretó como que José había muerto. Y entonces dice que él dijo, yo bajaré con este mi dolor, mis canas descenderán al Seol con este mi dolor. Sus hijos lo quisieron consolar y él no quiso ser consolado. Entonces, Jacob era peregrino, era errante. ¿Por qué era errante? Porque estaba amargado y no se había dado cuenta que él era errante. Todo le caía mal, pero él decía que estaba bien. Entonces, los errantes tienen una característica, no se dan cuenta. Los errantes, ¿por qué se vuelven errantes? Porque los amargan. Y ser errantes les causa más amargura. Mi vida errante es ajenjo y el errante tiene amargura. Mira esto, Isaías 38:15. ¿Qué diré? Pues él me ha hablado, él mismo lo ha hecho.
andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Entonces, ya con todos estos versículos, espero haberle podido dar a entender, enseñarle que alguien que es amargado está errante. Todos los amargados son almas errantes. Y, según vimos con Jacob, no reconocen, ni siquiera reconocen que están amargados, pero su alma es errante. Hay varias palabras para decir errante, pero hay algo interesante, que todas tienen el concepto de oscilar de un lado a otro, como un péndulo, oscila. ¿Ok? Entonces el errante oscila. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. El errante es inconstante en sus decisiones. Y entonces a veces llega gente a ministrarse y llega a decir, fíjese que me quitan mi trabajo, no mantengo un trabajo. ¿No será que es errante? Fíjese que no me gusta estar en mi casa, tengo ese problema. Ah, es errante. Fíjese que estoy amargado. Ah, es errante. Tiene un problema. Entonces, la amargura vuelve errante a la gente. El aborrecer, el rechazar al hermano, el amar poco, vuelve errante. Y se levanta como plus el vengador. Mire mire esta versión. ¿Qué hablaré? Él lo dijo. Él lo ha hecho. Caminaré todos mis días. Estaré errante. ¿Qué? ¿Pero cómo? Hundido en la amargura de mi alma. El que está amargado se hunde en su amargura. No mira más. Al hundirse, queda sumergido en la amargura. Queda bautizado en la amargura. ¿Ok? Entonces, la amargura tiene la característica que envuelve a las personas, y todo lo que viven es amargura, todo es amargura, todo. Ok, su alma está errante. Mire pues, el mismo versículo, Isaías 38:15. ¿Qué le diré y qué pensaré si él es quien lo hace? Huye de mí el sueño. Ah, es errante. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa al errante? Padece de insomnio. Tal vez alguien se llega a ministrar por insomnio. Y la causa de su insomnio es que es errante. Y es errante porque está amargado. O es errante porque es homicida. Entonces se le quita el sueño. Mire este otro. Esta es una Reina Valera 1989. Que pues diré, porque él me ha hablado y él mismo lo ha hecho en la amargura de mi alma. Andaré con inquietud. Ok. Entonces el errante vive inquieto siempre. Siempre tiene una inquietud. ¿No será que este dolor de cabeza es un tumor? Ya está pensando otra cosa. ¿Será que me van a echar de mi trabajo? Ya está pensando, inquieto, siempre está inquieto. Siempre está inquieto. Está errante por la amargura. Ahora mire, pues, veamos otra causa de que la gente sea errante. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? La infidelidad hace que la gente sea errante. La infidelidad hace que el cristiano sea un alma errante.
Y ahí tenemos que ver varias cosas cuando hablamos de infidelidad. Acuérdense que el concepto hebreo de la palabra fidelidad es lleno de fe. Entonces el infiel no tiene fe. El errante le cuesta tener fe, le cuesta creer en Dios, en sus promesas, en los hermanos, creer aún en él mismo. Es infiel. Y aquel que no provee para los suyos, principalmente para los de su casa, es un errante. Es peor que un infiel. La fe negó. Es un errante. El que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa es un alma errante. Pero miremoslo también en otras versiones. Versión K2, Jeremías 31:22, el mismo que estábamos acá, solo en esta versión. ¿Hasta cuándo vacilarás, tu hija indómita? ¿Qué es estar errante? Vacilar. ¿Qué es vacilar? Ser indeciso. Yo estoy vacilante, ¿compro el carro o no lo compro? Pero es que si lo compro, ¿será que va a pasar? Pero si no lo compro y termina no comprándolo, porque siempre estoy vacilando. Agarro ese trabajo, no lo agarro, ¿qué dirá él? Y ya no se lo dan a él. Estaba vacilante. ¿Ok? Vacila, o sea, vacilar quiere decir oscilar, pura la chimoltrufia, hoy sí, mañana no, pasado tal vez. Ok, así es el errante. Ok, ahora miren, andarás errante, ya hablamos que, ¿por qué es errante? Por la infidelidad. ¿Hasta cuándo andarás errando? Oh, hija rebelde. Entonces la rebeldía hace que el alma del cristiano se vuelva errante. La rebeldía. ¿Hasta cuándo irás de aquí para allá, hija apóstata? Eso quiere decir que los que son errantes pueden terminar apostatando. Pueden terminar apostatando. Y eso ya lo pone de una manera mucho más severa. Porque acuérdese que viene un tiempo en donde va a haber una gran apostasía. Entonces, ¿quiénes van a apostatar? ¿Qué características tienen algunos que van a apostatar? Son errantes, son vacilantes. Ok. Mire este otro, yo creo que con este vamos terminando. Si vas a volver, Israel, oráculo del Señor. Esa es una versión que se llama la buena noticia de Dios. Vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus ídolos abominables, no andarás errante. Pero si vemos y lo entendemos, también está diciendo, si no quitas de mi presencia tus ídolos abominables, andarás errante. Ahora, pero mire pues, ¿a dónde había llegado el error de estos a los cuales Jeremías les estaba hablando? O sea, Dios por medio de Jeremías. Si quitas de mi presencia tus ídolos, habían llevado los ídolos a la misma presencia de Dios. Iban al culto con ídolos. Iban a la iglesia con ídolos. Así como el pueblo de Israel en el desierto era el pueblo. Iba el arca del pacto, pero habían unos que llevaban el tabernáculo de Moloc y otros llevaban la estrella de Ramfam. Y en el tabernáculo de Moloc se ofrecían niños
para sacrificarle a Moloch. Y algunos dicen, no algunos dicen, sino al ver el contexto bíblico y el contexto histórico, la estrella de David es el resabio de la estrella de Renfán. La estrella de David no aparece en la Biblia. Este es un símbolo de lo que se llama sionismo, ellos lo tomaron, pero representa a la estrella del dios Ramfán que llevaban los judíos en el desierto y también llevaban el arca. Entonces, ok, aquel que tiene idolatría se vuelve errante. Y ahí terminamos. Entonces, por razones de tiempo. Ok, entonces tenemos que entender, el cristiano tiene un problema, que si lo ponemos, puede tener un problema, que si lo ponemos así, el cristiano puede tener poriomanía y es errante, ¿ok? Entonces, vimos algunas causas. Ser homicida, en el contexto de lo que lo hablamos. Eso vuelve errante a las personas, ¿ok? ¿Qué otros contextos vimos? ¿Ok? Que la amargura, que el que anda errante está amargado, pero que la amargura puede llevar a algunos a amargarse, a volverse errantes. ¿Ok? ¿Qué otro concepto vimos? Que la amargura es un problema, que ser errante es un problema del alma. ¿Ya? Ok. ¿Qué más vimos? Hablamos solo de 3 hablamos. Y dimos sus caracteres. La infidelidad, la rebeldía, ¿ok? Son causas de andar errantes. Y que el que anda errante corre el riesgo de volverse apóstata. Y que la idolatría vuelve errante. Podríamos hablar de la mujer del Cantar de los Cantares, cuando dice, no sea en el 1.7 que venga yo a ser una errante. Pero el concepto de esa palabra que usan ahí, que se me escapa ahorita, es algo así como ajá, quiere decir cubrirse a sí mismo. O sea, el que no acepta cobertura se vuelve errante. ¿Ok? Y algo interesante lo que vimos. Ahí el errante no se da cuenta que es errante. Piensa que es peregrino, pero es errante. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, no sé si tendrán alguna pregunta o tendrán alguna respuesta, ¿no? Alguna pregunta o alguna aportación. Sí, hermana Nayol. Pastor, una pregunta, porque dice que cuando uno aborrece al hermano se vuelve errante, pero a veces porque hay algún problema, alguna cosa así, ¿verdad? Pero y a Sí, veces si no hay, póngase, si la persona no le ha hecho nada a la otra y lo odia, también se vuelve errante. bueno, Sí. ok. Que le cayó mal solo con verla y ya, sí, se vuelve errante. Porque hay. Gracias, pastor. Amén. A ver, James Luna, pero no miro a James por ahí. Soy yo. A ver, Anita.
Pastor, buenas noches, hermano. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Ser errante, su inicio es aborreciendo al hermano o ¿cómo decirlo? O su inicio es la amargura, ¿me entiende? No sé si me voy a entender. Sí, eso. Caín se volvió errante después de que mató a su hermano. Ajá. O sea, ¿cuál fue el inicio de esa maldición? Haber matado a su hermano. Haber matado. Ok. En cuanto a la amargura, el que está errante es alguien amargado. Alguien que se mantiene amargado es alguien errante. Pero ¿qué lo lleva a ser errante? La misma amargura. Pero entonces con la amargura ahí ya está errante, pero mientras con Caín inició a ser errante por aborrecer. Es que eso es No, mira pues, alguien se vuelve errante porque aborrece. Ajá. Vamos a leer. Ok, ahora vayamos con el errante que yo me doy cuenta que es errante. ¿Por qué? Porque está amargado. Yo digo, ok, un síntoma de ser errante es ser amargado. Pero ¿qué lo llevó a ser amargado? O sea, una injusticia. Le hicieron una injusticia y se amargó. Entonces, esa amargura lo convirtió en errante y lo dejó atrapado en la amargura. Ser errante es ser amargado, es ser errante. Pero ¿cómo se convirtió en errante? Cuando lo amargaron o cuando se amargó, ahí se convirtió en errante. No sé si sí, le entendí, ya le entendí. Sí, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Y pareciera que la amargura fuera algo simple o sencillo, pero en realidad es algo que trasciende, ¿verdad? Porque detrás de ella vienen muchas cosas. Sí. Por eso es que se vuelve errante, ¿verdad? Por ejemplo, mirad que entre vosotros no haya alguno que tenga alguna raíz de amargura y que esto os contamine y os impida recibir la gracia. Entonces el errante no recibe la gracia. No, pues siempre vive enojado, molesto, enfadado, peleando, no tiene paz. Él está errante. Ajá. Y papá, esto, disculpe, tiene que ver también con aquel espíritu cíclico. No, porque es aparte. Eso es aparte, porque el errante es el cristiano se vuelve un alma errante. No, los otros son espíritus cíclicos que llegan a pedir, a exigir sus derechos. O sea que solo los cristianos son errantes. No. Errantes, o también los que no son. Ay, todos los amargados son errantes. Todos los que no han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y son pecadores, como vimos en los primeros versículos, son almas errantes. Esos son más errantes. Ay, gracias, papá. Gracias. Amén. Hermana Zenaida, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Pues fíjese, hermano, que yo tenía una pregunta. Supongamos una persona cristiana se puede llegar a convertir en errante. De cierta forma, ejemplo, sirve en la iglesia, por decirlo así, y tal vez su familia, ya sea hijos, esposo o papás, no van a la iglesia. Y esta persona es la única que va. Esta persona puede llegar a convertirse en errante por decir, ay, no dejé almuerzo hecho, no hice limpieza, y no disfruta el momento en el que está sirviéndole al Señor o estar en la presencia de Él, y porque le está dando prioridad a otras cosas y no le da la prioridad al Señor, que realmente a eso es lo que iría, ¿verdad? Y de cierta forma se está convirtiendo como en idolatría, darle la prioridad a su familia que a Dios. Sí, ahí podemos ver dos cosas. Por ejemplo, está en el culto y está pensando, ¿y qué les voy a dar de almuerzo?
Ahí está, ella está oscilando en dos pensamientos. No está concentrada en lo que, no está poniendo atención en lo que, en la prédica, en el mensaje del Señor. Hoy enseñaba el hermano Tito de una palabra oír que se dice amán o anam, algo así, que quiere decir agarrar el oído y levantar el oído para oír la voz de Dios. Eso es poner total atención. Sí. Entonces, si tú estás en la iglesia pensando en dos cosas, lo pusimos de otra manera esta semana, ¿ok? Tu pensamiento está oscilando, pero, ¿y qué dijo? ¿Y por qué ahora me está hablando de las estrellas? ¿De dónde salieron las estrellas? Porque tu pensamiento, eso es ser oscilante, eso es ser errante. Ahora bien, mira pues, uno tiene que ser definido. Y fíjate bien cómo es Dios de definido. Viene el apóstol Pablo y le dice, si algún hombre o una mujer está casada, una mujer dice, está casada con un inconverso, ¿ok? Y el inconverso la deja ir a la iglesia, todo tranquilo, no le hace pleito, no se separe, dice. ¿Quién sabe si por el testimonio no se separe? Usted lo está cubriendo. Si no, los hijos vendrían a ser inmundos, no se separe. Pero dice que si le hace la guerra y le impide buscar al Señor, dice, a paz los llamó el Señor. Agarre sus bártulos, sus hijos, y váyase. Amén. Tiene que definirse, no puede eso. Pero hay quienes, si no, ¿qué va a pasar? Hay quienes, no es la familia, no es el esposo, el ídolo. ¿Y quién me va a mantener? El pie es el ídolo. Ok. Amén. Amén. Gracias, pastor. Únicamente esa era mi pregunta. Vaya, Zenaida. Hermana Celeste había levantado su mano. Sí, hermano. Fíjese que podemos tomar como ejemplo a Jonás como un errante o errante por un momento. Sí, él se volvió errante, aunque él cae en otra característica. Él cae en la característica de los que huyen de la presencia de Dios. Sí, porque ahí podemos ver toda, más o menos la mayoría de lo que vimos hoy, porque él pues se enojó con Dios hasta la muerte, dice, ¿verdad? Se No amargó. obedeció. Ujú. Pues algunas características los puntos que vimos hoy, pues lo vemos ahí con Jonás, ¿verdad? Exacto. Y esa era mi pregunta, si lo podemos tomar también a él como un errante Él, por un tiempo prácticamente, porque después pues se arrepintió, ¿verdad? exacto. Él prefirió ser errante que obedecer a Dios. Ok. Muy bien, hermano, gracias. Amén. Tengo una pregunta aquí escrita de la hermana Rosamalia. Dice, pastor, con una pregunta, ¿cómo se elimina lo errante? Entonces, platiquemos, fíjese bien, el homicida, ¿qué hace el homicida para dejar de ser errante? Tiene que ir a una ciudad de refugio. Entonces, ya deja de andar huyendo, ¿ok? Y se va a una ciudad de refugio. Esto lo podemos entender que encuentra una iglesia, ¿ya? Y ahí se refugia. Pero también lo tenemos que entender que las ciudades de refugio son figura de los ministros y de la gente delegada para ministrar. Llega y le dice, pues yo me eché a alguien, hermano. Y es que yo odio a tal y tal. Es que no lo pone, está llegando a la ciudad de refugio y está diciendo, soy homicida, auxilio.
Entonces, ahí lo van a ministrar y se le va a quitar esto. Ok. El amargado, ok, ¿qué tiene que hacer también? El amargado, bueno, él tiene que entrar en un proceso. Lo que hay que hacer es quitar la amargura. Una de las formas de quitar la amargura es con la miel. ¿Ya? Eso lo enseñó el apóstol. Ahí le estoy hablando ahí por el año 2000, 2005 más o menos. Habló de la miel. O sea, pero ¿qué hace la miel? Cuando nosotros vemos, cuando el hijo de Saúl, Jonatán, no se había dado cuenta que su papá había dado un edicto que nadie podía comer hasta que no vencieran a los enemigos de Saúl. Y él venía y tenían hambre y tomó miel de un panal y la probó. Dice que cuando tomó la miel, que la tomó con una vara, la tomó y la probó, sus ojos se iluminaron. Entonces, ¿qué quita la amargura? La revelación de Dios respecto a la causa de por qué uno está amargado. Eso es parte de la miel. La dulzura quita la amargura. También eso es parte de eso. Ok, ¿cómo se quita la amargura? Uno, perdonando. Pero después de perdonar, muchos tienen que ser consolados para que se les quite la amargura que les quedó, a pesar de que perdonaron. Y algunos, no algunos, sino todos, lo que necesitamos para ya no seguir amargados es olvidar. Así como José le puso a su hijo Manasés, porque he olvidado toda la aflicción que sufrí en la casa de mi padre. Ahí ya no estuvo más amargado. Entonces, ministrarse es, aquí me está haciendo una pregunta, una de las cosas, Pablo Daniel pregunta si al ministrarse se quita la amargura, sí. O sea, al ir a ministrarse, al ir a derramar el alma, por ejemplo, Ana decía que era una mujer amargada de alma. Y cuando Elí le dice, piensa que está borracha y le dice, digiere tu vino y vete. Y él le dice, no, señor, es que soy una mujer atribulada en mi espíritu. Pero antes dice que estaba amargada en su alma y he derramado mi alma delante del Señor. He sacado todo eso que me están haciendo, se lo conté al Señor, se lo puse. Y dice que cuando se levantó ahí, ya no estaba más triste, se le había quitado la amargura. Cuando ella se ministró y derramó su alma delante de un ministro, lo está haciendo delante del Señor, no porque el ministro sea el Señor, sino porque es el que Dios dejó. Entonces, allí se le sanó su amargura. Aquel que es infiel, ¿cómo se quita cómo se llama? La infidelidad. La infidelidad se quita empezando a comportarse fiel. Uno se ministra y empieza a hacer cosas que demuestran la fidelidad de uno. ¿Ok? La rebeldía se quita con la vara. Pues a veces Dios usa la disciplina para quitar la rebeldía, y al quitar la rebeldía se quita lo errante. Amén. Pero sí, la administración es muy importante, y estas son algunas formas, hermana Rosamalia, de quitar de dejar de ser errantes. Hermano Sabino. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Dios te bendiga. Rompo de rico, estamos trabajando. Yo tengo una pequeña duda. Me di cuenta que la prédica se dirigió a lo personal, ¿verdad? Pero mi duda es si uno
siendo errante, puede influir eso en los hijos, ¿Puede? o enseñarle a los hijos a ser errantes. Ah, sí, sí, porque ellos aprenden de eso. Esa era mi duda, pues, Amén. Sí, sí, Sabino. Uno puede volver errantes a sus hijos. Uno puede, por ejemplo, yo estoy amargado y estoy en la mesa y hablo mal de los hermanos o de los ministros o de mis coberturas. Y le digo a mis hijos, ay, es que no sé por qué me tratan así. Son injustos estos hermanos. Ah, le está sembrando amargura, lo va a volver errante. Uno no debe jamás. Está amargada contra el esposo. Sí, es que ese tu tata no me da ni para tus zapatos. Ve, yo soy la que te pago el colegio. Date cuenta. Les está sembrando amargura, los vuelve errantes. Te están tratando mal, mamita, en la iglesia, o a mi hermanito le están haciendo injusticias, esos hermanos, y empieza a hablar mal de los hermanos, está haciéndolo derramar sangre, lo está volviendo errante. Tenga cuidado de lo que habla con sus hijos acerca de otros. Les puede levantar un vengador contra ellos. Y los patojitos ellos no lo hicieron porque de ellos naciera, sino usted les metió la amargura en su corazón y entonces empezaron a hablar mal de otros y derramaron sangre. Se les levanta un vengador, se vuelven errantes, no prosperan, no consiguen buenos trabajos, les cuesta. Son inconstantes en lo que hacen. Eso, buena pregunta, Sabino. Hermana Evelyn de Leiva. Amén, pastor. Una pregunta. ¿Con la palabra también se puede quitar la amargura? La palabra nos limpia. Sí, la palabra nos limpia. Ya es una forma de poder quitar la amargura. La palabra, dice el profeta Juan, cuando comí el rollo, fue dulce a mi paladar. ¿Ya? También. O sea que también, digamos, pero siempre es necesario ministrarse. Siempre es necesario ministrarse. Ok, gracias, pastor. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. Amén, hermanos. Veo que ya no hay ninguna otra manita levantada. ¿Ok? Solo antes de retirarnos, de orar, me piden favor que les vuelva a pasar el anuncio para aquellos que no lo vieron. Unos hermanos tienen un proyecto que con la ayuda de Dios nos van a estar compartiendo dentro de poco. ¿Qué se me hizo? No la puse aquí arriba. Perdón. Aquí está. Un proyecto que en la primera semana de diciembre van a sacar unos hermanitos. El proyecto se llama Somos Uno en Cristo. Entonces, esté pendiente, nos van a ir dando tips para que nosotros vayamos interesándonos en esto, para cuando lancen su proyecto, los podamos apoyar. Amén. Amén. Bueno, hermanos, oremos y nos vamos a hacer la chuchumema. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Padre Santo,
Venimos, oh Jehová Dios, dándote gracias, papito lindo. Ay, pidiéndote, Señor Dios, que no queremos ser errantes. Queremos ser como Abraham, que sí él era peregrino en esta tierra. De paso, pero sabiendo que nuestro hogar está allá contigo. Una ciudad no hecha de manos. Las habitaciones que tú nos prometiste, Señor Jesús, que eran las habitaciones del Padre, que nos están esperando, papito lindo. No queremos ser errantes, queremos ser peregrinos. Queremos que nuestra alma sea sanada, queremos que nos perdones si hemos derramado sangre, si nos hemos convertido en homicidas, si hemos menospreciado, amado menos, Señor Dios, si hemos rechazado, papito lindo, si con nuestra boca, nuestros dientes se han vuelto cuchillos, si nuestra lengua se ha vuelto espada y con ella hemos herido a nuestros hermanos y hemos derramado su sangre. Te pedimos perdón y en el nombre de Jesús queremos que esas armas de iniquidad sean quitadas de nuestra boca y en su lugar, papito lindo, sea puesto, Señor Dios, tu dulzura. Si hay amargura en nosotros, trae tu dulzura en nosotros, la miel de tu revelación, papito. Ministranos ese amor, ayúdanos a perdonar, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser consolados, Padre, y a olvidar, papito lindo, para que la amargura huya de nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Quita de nosotros la infidelidad, quita de nosotros, Padre Santo, oh Señor, la rebeldía, quita de nosotros la idolatría, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser, Señor Dios, peregrinos y no errantes. Cúbrenos tú en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.